la tradición. Un espacio de encuentro. Nos toca un poco descentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Información. Conduce Susana Bejarano. Muy buenas noches a toda la gente que nos acompaña en Esta Casa No es Hotel. Esta noche, para hacer este análisis, contamos con nosotros a un gran invitado, don Lucio González. Muy buenas noches. Usted es un exdirigente de la Central Obrera, muy conocido y reconocido por las bases. Quiero darle la bienvenida esta noche. Gracias por tus palabras. ¿Tiene, según usted, el conflicto la intención de mostrar fortaleza ante las bases antes de la presentación del partido? No, de ninguna manera. Es simplemente una movilización por los intereses de los trabajadores y el objetivo concreto es buscar una renta de jubilación que sea acorde a la situación económica que atravesan los trabajadores después de cumplir su ciclo productivo. Entonces no tiene absolutamente nada que ver ni aprovechar el momento coyuntural político sindical para fortalecerse o para fortalecer al PT. No hay ninguno de aquellos. En la época neoliberal, la COP no busca formar un partido político. Resulta un poco extraño que sí quiera hacerlo hoy. ¿Nos puede explicar por qué? Bueno, primero que todos recordarán que en la Marcha por la Vida, el MNR ha arremetido contra los trabajadores mineros y obviamente ha desarticulado al movimiento minero fundamentalmente. Ahí había un objetivo político, ¿ya? O sea, liquidar con la vanguardia minera y fabril. Bueno, era un periodo muy difícil. Además, después de la Marcha por la Vida, habíamos tenido la experiencia de la UDP y la mayoría de los militantes y dirigentes obreros de la COF y de la Federación eran pues militantes del PC, del Partido Obrero, del MIR y otras organizaciones. Entonces, una vez que cayó la UDP, obviamente había una especie de desbande del movimiento sindical, pero también los propios partidos políticos se han visto derrotados. Pero en ese periodo, por supuesto que no ha habido nunca una intención de formar un partido político. Pero sí, antes lo hubo, antes. ¿Y hoy no es contradictorio que sí exista esa intención, don Lucio? De ninguna manera. Porque, ¿por qué tendría que ser contradictorio? No olvidemos que, por lo menos yo puedo sostener esto, ¿cómo nace el partido del actual gobierno? El partido de Evo Morales. Nace a partir de una reivindicación fundamentalmente sectorial de los productores de coca, que en ese momento, vale decir del 86 al año 94-95, la defensa de la coca ya simbolizaba la lucha contra el imperialismo norteamericano, simbolizaba la lucha la lucha de todo el pueblo boliviano, de los trabajadores, en fin, de todos. Permíteme desde la Central Obrera Boliviana. ¿Hoy qué simboliza la lucha de la Central Obrera Boliviana? Hoy la lucha de la Central Boliviana se simboliza fundamentalmente en la lucha por mejores condiciones de vida, por mejores condiciones de trabajo, por lograr un objetivo que sea el desarrollo económico de este país. Entonces, esa es la lucha de los trabajadores en este momento. ¿Ya? ¿Y por qué razón? A partir del ascenso del gobierno de Evo Morales, ha habido un proceso de desideologización mucho más terrible que durante el modelo neoliberal. ¿Por qué razón? Porque todos los días escuchamos, ya a partir del presidente, pasando por el vicepresidente, decir lo siguiente: este es el gobierno de los movimientos sociales. En alguna medida puede ser cierto aquello. Inicialmente todas las organizaciones sindicales han apoyado al propio gobierno de Evo Morales, pero a partir de los diferentes problemas que se han suscitado y a partir de la falta de respuesta oportuna
y una respuesta a la solución de los problemas, obviamente había una especie de distanciamiento de sectores sindicales. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. O sea, ¿qué podemos decir? Que en este momento los trabajadores ya... primero, ¿qué es el movimiento al socialismo? Álvaro García Linero lo ha manifestado muchas veces, ha dicho el liderazgo y la hegemonía de este proceso está en manos de los indígenas o de las naciones originarias. ¿Ya? Entonces, si vamos a analizar... Y el obrero no es indígena ni nación originaria. El obrero es clase y nación, no es solamente obrero. Desde el punto de vista de clase, vende su fuerza de trabajo. Desde el punto de vista del nacimiento, de la identidad cultural, sí, puede ser quechua o aymara. Por eso hay una combinación de nación y clase. Entonces, ese es el asunto. Manuel, contigo, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con don Lucio en varias cosas, entonces es interesante para discutirlas. Claro, lo primero también cabe recordar que la COP o las huelgas de la COP, las intensas huelgas de la COP, fueron fundamentales para la caída de la UDP. Pero bueno, ese es un tema igual un poco más antiguo. El tema es que yo coincido con don Lucio en una cosa, en que toda política o todo proyecto emancipatorio aspira a que el particular encarne el universal. Y eso es, yo creo, lo que logra el MAS, que es un proyecto que, como decía don Lucio, nace de los sindicatos cocaleros, pero es capaz de abrirse tanto que esa lucha encarna todas las reivindicaciones del bloque popular en Bolivia. Es decir, en esos grandes directrices que se ponen, Asamblea Constituyente, tal, todo lo de la Agenda de Octubre, que el motor principal, si quieres, el motor original del MAS, era la lucha de los sindicatos cocaleros, pero eso da cabida luego a una cosa mucho más amplia. En esa medida se consolida un bloque popular en el cual se sienten representadas aspiraciones muy diversas, aspiraciones de clase, aspiraciones de etnia, apuntando, como dice don Lucio, que es una cosa muy compleja la relación etnia y clase. Yo sigo pensando que ese equilibrio sigue siendo sostenido. Más bien me parece que las demandas de la COP son tremendamente sectoriales y corporativas, porque si se llegase a ejecutar la medida o la demanda que ellos piden, realmente sería una cosa insostenible. Yo creo que eso ha quedado como muy bien explicado, ¿no? Incluso cuando parten en las reivindicaciones salariales de una demanda que tiene a la canasta base como 8.000 bolivianos para hacer el cálculo, es una petición absolutamente desmedida y que no responde a la realidad económica del país, porque yo sí creo que económicamente se está mejor, pero no es una cosa comparable. Tú no puedes demandar un salario de 8.000 bolivianos, que traducidos son casi 1.000 euros, que es mucho mayor que el salario mínimo que tiene España. La economía española y la economía boliviana se diferencian de una manera muy grande. Entonces, una petición que aspira a que en Bolivia tengamos el salario mínimo español, claro que yo lo puedo firmar, pero no es realista, ¿no? Porque no responde a la realidad económica del país. Entonces, uno puede pensar, de cara al partido que quieren fortalecer, que son demandas en clave política. Ahora sacan los trabajadores para oponerse al gobierno. No, es una reivindicación histórica. Ustedes saben perfectamente que ese es un modelo y el otro modelo era de capitalización individual, que ha estado vigente hasta hace 2 o 3 años atrás. Obviamente, si han firmado esa ley 065, ha sido en momentos en que había pues una COP que era complaciente, estaba cooptada por el actual gobierno. O sea, Pedro Montes respondía a esos intereses y respondía ovejunamente al gobierno de Evo Morales. Entonces, obviamente, todos los trabajadores censuran aquello. Eran las condiciones totalmente diferentes. Don Lucio, no es la primera vez que la COP presenta o tiene la intención de hacer un partido. De hecho, ya tenemos la experiencia de don Juan Lechín Oquendo, ¿no? Sin embargo, el Partido Obrero, el que conducía a don Juan Lechín Oquendo, aquel gran líder sindical, no fue un partido exitoso. ¿Qué les hace pensar que hoy, y además en esta coyuntura, el Partido Obrero podría tener éxito? No sabemos. La política es dinámica. ¿Quién iba a pensar que Evo Morales iba a ser gobierno hoy? Si nosotros desde la COP le hemos dado el tinglado para que haga su partido político.
¿Quién iba a pensar hace 10 años o 15 años atrás que Lula podía haber sido presidente? ¿Verdad? Entonces, eso no lo vamos a ver en coca ni en una bolita de cristal. Son los procesos políticos que condiciones que pueden irse generando, ¿verdad? Había un desgaste importante de los partidos políticos el momento que Evo Morales se presenta, hay una primera candidatura donde no gana, hay un proceso de desgaste importante, ¿no? Entonces hay condiciones que se van generando. ¿Usted cree que en este momento existen las condiciones para que el Partido Obrero pueda acceder a la presidencia y a la conducción del país? Mire, en este momento hay una insurgencia del trabajo. ¿Y qué es la insurgencia del trabajo? No se reduce solamente a la lucha de los obreros o por el salario. El construir un instrumento político es una aspiración vieja de los trabajadores. Que haya condiciones o no, depende de cómo se desenvuelve la dinámica política. Yo le estoy manifestando. ¿Qué es el Estado plurinacional? ¿Qué es el vivir bien? Es panteísmo, es rito y es mito. No tiene ninguna base de sustentación teórica ni práctica y mucho menos científica. Que el vivir bien es eso, una consigna huera y hueca, que solamente llega a la élite gobernante. ¿Y qué de los trabajadores? Entonces, día que pasa, obviamente se están desencantando de este gobierno que, entre comillas, es el gobierno de los movimientos sociales, y no lo es. Obviamente va a ser un proceso donde los trabajadores y la insurgencia del trabajo, donde está usted y todos nosotros, es un concepto mucho más amplio. Ya cometería un error el PT si solamente se redujera a ser la representación de los obreros. Continuando con el análisis de la conformación del Partido Obrero, queremos saludar también a Idón Chivi, que llegó tarde porque se quedó viendo una de las obras del Encuentro de Cultura Viva Comunitaria. Gracias. Idón, empezar contigo el bloque. La COP históricamente niega la conducción de la dirigencia a campesinos y fabriles. ¿Por qué crees desde tu punto de vista que es esta determinación? Bueno, de hecho no es que niegue, sino es que vemos coyunturas políticas donde la proximidad entre el movimiento obrero y el movimiento campesino es bastante fuerte, y momentos políticos donde la distancia se pone también bastante fuerte. Y eso depende de los procesos políticos en los cuales están inmersos tanto el movimiento campesino como el movimiento obrero. Y hace un momento escuchaba, muy atenta a Lucio, saludarlo, que en este momento el Partido de los Trabajadores no tendría ninguna incidencia en la movilización por el proceso por la demanda de las pensiones. Y más bien yo creo que no es tan cierto, porque, y aquí voy afinando la puntería, el día de la voladura del puente ocurren dos fenómenos interesantes. La comunicación entre Huarachi, secretario de Conflictos del Sindicato Minero de Huanuni, es bastante fluida con Fabo Ferreira de la Liga Obrera Revolucionaria Corte Internacional. De hecho, hay un consejo político que le va a dar Fabo Ferreira para no ahondar el debate del muerto, porque no había tal muerto. Es un primer componente. Y un segundo componente, el mismo día de la voladura del puente, es que no solamente del puente, sino la fibra óptica que pasa por ahí, precisamente, la fibra óptica de Entel. Entonces aquí hay un componente ideológico y político que nos hace ver una estrategia, más bien una articulación de personas en torno al Partido de los Trabajadores. Vamos yendo por los nombres, que es la segunda parte de mi intervención. El Partido de los Trabajadores no se da en el aire, no es un ente gaseoso, es una estructura de personas, de operadores políticos. Adolfo Montoya, miembro del Comité Ejecutivo del CEN, de la COP, es el responsable orgánico del Partido de los Trabajadores, de llevar a cabo, de incidir para el futuro evento, el segundo congreso que tiene que llevarse en Huanuni. No sé si las condiciones de esta movilización permitirán que el 24-25, es decir, la próxima semana, este segundo congreso del PT se lleve a cabo. Guido Mitma, Adolfo Montoya, no olvidemos olvidar que ha estado haciendo las declaraciones más radicales en este proceso de movilización por las pensiones. Guido Mitma, o el caso
de lo que está trabajando Vladimir Rodríguez. Hay ciertas distancias y ciertas coincidencias en la construcción del Partido de los Trabajadores. Podríamos ver más bien tres niveles. Un nivel ocupado por el ala trotskista, con sus diferencias, pero también con sus coincidencias, Lorsi, Litsi, el poder obrero que es muy disminuido, y con sus diferencias el Partido Obrero Revolucionario. Por el otro lado veo, y no lo digo de desconocimiento, sino están en sus sitios web. Lucio González, miembro de Pacha Insurgente, y el sitio web de Pacha Insurgente convoca a la movilización y nos convoca también a la construcción del Partido de los Trabajadores. O sea, todos creían que una vez llegado al poder Evo Morales iban a resolver estos problemas de empleo y que iba a haber un proceso de desindustrialización, más bien industrialización en la minería, en los hidrocarburos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la minería? Seguimos exportando materias primas, al igual que lo ha hecho el MNS. ¿Ya? Estamos dentro del ámbito de una economía fortuita. Esta mañana había un dato muy interesante que el vicepresidente exponía. Él sostenía que Guanuni es una empresa que no ha subido en productividad y sí sube en salario, ¿no? Entonces, todo aquello que debería ser utilidad, al ser una empresa nacionalizada y beneficiar a todos los bolivianos, está siendo invertida en salarios. ¿Qué opinión le merece eso, don Lucio? Si revisamos, y yo le invito al ministro de Minería que lo haga responsablemente, todos los años Guanuni ha estado arrojando entre 15 y 17 millones de utilidad después de descontar los impuestos. Este es el primer comunicado de los trabajadores de Guanuni. Ellos dicen claramente que el Estado adeuda por CDI 67 millones de dólares a Guanuni. Al mismo tiempo, Vinto, 8 millones. El Estado no ha puesto un centavo en Guanuni, ¿ya? Y ustedes saben que en la estructura productiva de este país, ¿quiénes son los que generan divisas? Hidrocarburos y trabajadores mineros. Y después de la famosa nacionalización, entre comillas, ya del año 2006, no hay una respuesta técnica, económica ni financiera. Hasta este momento los trabajadores... Pero aparentemente está habiendo una respuesta salarial, don Lucio, en eso también uno tenemos que ser honestos. Tenemos que ver en el tema salarial, ya. Yo he escuchado decir al presidente de la República, nosotros los campesinos trabajamos desde las 6 de la mañana o 4 de la mañana y no miramos la hora, dice. Por supuesto que es así en el campo, porque no están sujetos a un tiempo. No hay una relación obrero-patronal. El obrero crea plusvalor y el presidente crea plusvalor. No, vive de lo que aportan los trabajadores. Los únicos que generan, no en este país, sino en el mundo capitalista, son los obreros que generan plusvalor. El resto ayudamos a realizar la plusvalía nada más. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo que hoy en día la mayoría de los sectores que no estamos ligados directamente a la producción, ayudamos a la realización de la plusvalía. Somos trabajadores al igual que cualquier obrero. Por eso nosotros hablamos de la insurgencia del trabajo. Obviamente es otro concepto donde, al final todos, de una u otra manera, generamos plusvalía y estamos sometidos por el capitalismo. Nosotros aportamos de una u otra manera a la reproducción ampliada del capital. Y don, antes de invitarlo a despedirse de la gente, lamentablemente estamos en el último bloque, siempre nos queda cortito el programa. ¿Usted votaría por Jaime Solares? No creo, o tal vez sí, no sé. Interesante esa respuesta. Lo invito a despedirse, don Lucio. Bueno, gracias por el programa y que no sea la última vez. No, tenga la seguridad que no. Hay que debatir harto. Queda mucho. Actualidad. Las mujeres y el feminismo. Debates. Y otros que tienen que ir la pluralidad. Política. La sociedad Análisis. es la construcción.